están? Bienvenidos a esta entrevista especial. Hoy es un día muy significativo para la Universidad de Talca porque hace más de 20 años se entrega el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Y estamos muy felices porque nos acompaña la ganadora de esta versión, la destacada escritora Lina Meruane. Lina, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta conversación y también felicitarte por este reconocimiento. Muchas gracias, Daniela, estoy muy contenta de estar aquí. Sí, antes de preguntar por el reconocimiento, por este galardón y abordar un poco las temáticas de tus obras literarias, quiero hacer una breve presentación. Lina Meruane nació en 1970 en Santiago, pero ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos. Realiza clases en la Universidad de Nueva York. También su obra literaria es amplia, ha cultivado el cuento, el ensayo, la novela, relatos autobiográficos. Ha recibido reconocimientos importantes también en su trayectoria y ahora el Premio José Donoso. Y nosotros estuvimos presentes cuando se anuncia, te llama para contarte que había sido ganadora de este reconocimiento. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Te lo esperabas también? Mira, fue un momento muy emocionante, por supuesto, y no me lo esperaba porque, curiosamente, a mí me habían invitado a ser jurado de otro premio, el Manuel Rojas, y yo al final tuve que decir que no porque las fechas no me cuadraban, pero yo había hecho una lista de 10 posibles ganadores de ese otro premio. Entonces yo tenía como una lista de quienes debían sacarse los próximos premios de los próximos 10 años de los premios internacionales dados a autores de la lengua castellana. Perfecto. Entonces, claro, me sorprendió muchísimo porque, por supuesto, yo no estaba en mi lista. Entonces, cuando me anunciaron fue muy divertido, fue muy bonito y me pareció que además había algo muy bello, de esto voy a hablar en mi charla. Bueno. Y es que yo dije de haber estado en un momento donosiano. Estaba justo en ese momento trabajando y revisando la obra de Donoso para lo que estaba escribiendo y entonces fue como un momento un poco especial en ese sentido. Fue una coincidencia también. muy bonita. Muy bonita, sí. Y en el acta que realiza el jurado, que está compuesto por académicas, por académicos internacionales, la catalogan como una de las voces más polifacéticas, relevantes del panorama iberoamericano actual. ¿Cómo recibe esa descripción? Bueno, la recibo con muchísimo entusiasmo, con agradecimiento sobre todo porque pienso que el jurado leyó cuidadosamente mi obra, conoce bien mi trayectoria y pudo definir un poco las características de lo que yo he estado haciendo. Es verdad que he trabajado en muchos géneros, que he trabajado la hibridez, siempre he estado buscando nuevas maneras de contar y me alegró que el jurado hubiera mirado eso y hubiera premiado eso. Sí, también destaca algunas de sus obras como Viajes virales, La crisis del contagio global en la escritura del SIDA, Volverse Palestina o Contra los hijos 2014, que también da cuenta de los diversos temas que va abordando desde conflictos familiares, desde la relación con nuestro cuerpo, las diferentes identidades, también haciendo una reflexión sobre la dictadura de nuestro país, sobre temas políticos nacionales. A pesar de que has estado mucho tiempo fuera, pareciera ser que todavía te conectas mucho, estás muy pendiente de lo que pasa en nuestro país. Yo no siento que yo viva fuera de Chile, siempre digo, yo sigo viviendo en Chile, aquí está mi centro de preocupación, aquí están mis referencias, aquí está, bueno, mi primera lengua en el sentido ochentero de este término, ¿no? Como siento que todavía hablo muy chileno y pienso muy chileno. Entonces, a pesar de que he estado fuera, ya no es estar fuera como se estaba fuera en el siglo XIX, es un estar fuera pero muy conectada. Yo siempre digo, cuando estoy en Nueva York, estoy como en una casita en la playa, ¿no? Y de repente, de una noche a la mañana, voy a estar en Santiago. Entonces, sí siento que sigo pensando en Chile, pero es normal también que eso suceda, porque uno tiene esas marcas, que son las marcas de la primera formación en las que sigue pensando y con las que sigue resonando. Y un año muy especial, no solo por la entrega de este reconocimiento, sino también por tus últimas publicaciones. Tenemos este libro, Avidez, que son cuentos que escribiste durante un periodo de 30 años, que no fue de manera intencional, como lo has dicho en otras entrevistas, sino más bien fue el resultado de un trabajo permanente. Pero, ¿qué relación existe entre estos cuentos, considerando el periodo de tiempo en el que se escribió? Bueno, justo como tú decías, no es un libro que yo pensé que como libro. Yo realmente tenía una serie de cuentos, tengo mucha obra escrita que se publicó de manera autónoma y este es el caso. Pero cuando me pidieron un libro de cuentos, me reparé en el hecho de que había 12, 13 cuentos que trabajaban sobre el tema de la avidez, como una obsesión persistente de la que yo no era para nada consciente. Entonces los puse todos juntos y me gustó repensar estos cuentos porque veo también en ellos no solamente el tema que los une, sino que cómo cada uno de estos cuentos va recuperando cuestiones
que he escrito en otros libros. El tema, por ejemplo, del género, el tema de la maternidad o de la no maternidad, la orfandad de los niños y las niñas sobre todo, ciertas cuestiones de la violencia, la enfermedad. Todo está ahí de otra manera en estos cuentos. O sea, son como pequeños momentos en los que reaparece, digamos, lo que está en la obra autónoma, como las novelas o los ensayos. Sí. Y también hay otra, tu más reciente publicación es Señales de Nosotros, donde abordas la dictadura, pero de una manera bastante especial, que es de la infancia. ¿Cómo te marcó ese suceso y por qué abordarlo desde este punto de vista? Para mí era muy, muy necesario volver atrás en los 50 años del golpe, en un momento que además es el momento en que reaparece muy envalentonada la ultraderecha. Y me interesaba pensar en una cuestión muy específica de la infancia, y es haber estado en un colegio privado, sobreprotegida de la información, y entender por qué no sabíamos o no entendíamos bien en qué consistía una dictadura, a pesar de que las señales estaban todas ahí. Es también pensar cómo uno puede leer o no, estar habilitado para juntar, digamos, todos estos datos o no. Y cómo influye la educación, el entorno social, la clase, y la posición desideologizada, ¿no? De la propia familia. Entonces, ese problema es un problema que yo tenía que hacer un ajuste de cuentas con ese tema, conmigo misma, con quién yo fui en ese momento y en quién me convertí. Me parecía que la manera de abordar ese problema era abordarlo hoy. Por supuesto, no lo podía hacer de niña porque ya no lo hice en ese momento de la infancia, pero registrar esa transformación también, que es una transformación mía y de mucha gente de mi generación, porque de hecho este libro lo ha leído mucha gente y se ha sentido identificada con ese proceso. Y si no hubieses vivido en esa realidad, ¿crees que hubieses percatado de las señales que habían en ese momento? Bueno, lo que pasa es que mi realidad me estaba sobreprotegiendo para que no las viera. Entonces, si no hubiera vivido en esa realidad, tal vez las habría captado mucho antes, ¿no? Pero bueno, hubo una primera narrativa en Chile en la que se centró la mirada en esa infancia, la infancia de padres comprometidos, o como yo digo, la infancia de padres en el lugar correcto de la historia. A mí no me tocó ese lugar, provenía de otro ambiente, pero me parece que es igualmente legítimo hacer esa reflexión después y entender cómo eran esos procesos y la manera en que se controlaba la información y en que se controlaba también el desarrollo de una sensibilidad. Y este libro también coincide con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo crees, como escritora, como docente, cómo crees que se ha abordado este hecho en la educación chilena? Esa para mí es una pregunta mucho más difícil porque, en efecto, yo hace 20 años que vivo fuera y no he participado del sistema educativo chileno. Yo lo que sí recuerdo es que en mi época la historia terminaba antes del golpe de Estado, incluso antes del gobierno de Allende. Es decir, había como una historia reciente que no existía en los textos, así como no existían las mujeres. Bueno, había una serie de elisiones, no existía tampoco la guerra con el mundo mapuche, en fin, había una serie de cosas que no estaban contadas. Puedo suponer que eso se ha reparado en los años de la posdictadura, pero ¿en qué medida está siempre eso en tensión? ¿En qué medida está siempre siendo combatido ese contar, ese no contar y ese cómo contar la historia reciente? Eso no tengo tanto registro, no lo sabría decir. Claro. Como es, digamos, el caso histórico, hay gente que está muy, muy involucrada, que está muy atenta, que está muy despierta, y sigue habiendo un sector de la sociedad que prefiere olvidar o sencillamente no mirar lo que está pasando. Y en general, tus textos tienen también la capacidad de conmovernos, de hacernos reflexionar, de impactar, de generar debate también. ¿Hay una intencionalidad siempre detrás de cada mensaje que buscas entregar? Lo que pasa es que para mí un libro es una pregunta. Incluso las novelas responden a una pregunta, responden a la manera de una novela. Pero sobre todo en el ensayo, que es una escritura más directa, que es una escritura más propositiva y también persuasiva, hay una pregunta más directa y hay algo que yo quiero contar, algo que quiero, por un lado, informar y por otro lado, empujar a hacer una serie de preguntas. Que ese lector o lectora se ponga en situación de autorreflexión. Entonces sí, hay una intención. A mí me parece que la escritura a mí me ha servido para pensar
a mí me ha servido para aprender a pensar también y me gustaría que eso pudiera suceder en el espacio de la lectura. Sí, cambiando de tema y para finalizar también esta entrevista, la literatura femenina siempre ha sido importante, tiene un rol relevante en la sociedad, sin embargo, durante los últimos años ha sido mucho más visible. ¿Cuál crees tú que hoy es el rol de la mujer escritora en la sociedad actual? Sí, mira, me gustaría sencillamente decir que sí, que te doy la razón. Siempre hubo muchas escritoras en Chile. Cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que había en cada generación un número importante de escritoras reconocidas en su tiempo. Y sin embargo fueron olvidadas convenientemente para dejar que solo unos pocos escritores aparecieran como los escritores de su tiempo. Ahora estamos en un momento especialmente notorio de grandes escritoras mujeres. Me parece que las mujeres están escribiendo temas y de maneras en que no se ha escrito antes o no escriben los pares masculinos. Pero yo siempre me recuerdo a mí misma que este es un trabajo que hay que seguir haciendo porque quien ha tenido el privilegio de ocupar un lugar no lo cede fácilmente, esto en todos los planos. Y por lo tanto siempre hay que cuidar que esas escrituras de las mujeres o de grupos minoritarios y minorizados sigan existiendo para ampliar el espacio de mirada en la literatura. Perfecto, Lina, nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias por otorgarnos este espacio de conversar. Felicitarte nuevamente por el reconocimiento. Gracias. Y esperamos tenerte nuevamente acá en la Universidad de Talca. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos en esta entrevista. Estuvimos con Lina Meruane, una de las voces, autoras, pensadoras de mayor repercusión internacional. Muchas gracias por estar ahí.